Hola, ¿cómo estás? Gracias por conectarte, gracias por acompañarme en este espacio que domingo a domingo, a esta misma hora, 4 de la tarde, Dios me ha concedido para compartir contigo reflexiones, pensamientos de la palabra de Dios, pensamientos que Dios me da y que estoy seguro que también van a ser de bendición para tu vida como lo son para mí. Acompáñame hasta el final, sé que hoy Dios tiene algo para decirte, sé que hay una palabra de Dios para ti. Acompáñame y déjate bendecir por Dios. La palabra de Dios es la que nos transforma. Gracias. Gracias de nuevo por conectarte y por apartar este espacio para escuchar esta reflexión. Don Francisco, un hombre de campo, un hombre campesino, humilde, sencillo, trabajador, que sabía labrar la tierra. Un agrícola, sabía vivir de la tierra, de lo que la tierra le daba. Don Francisco vivía en una vereda muy retirada, lejos de la ciudad, lejos del bullicio, de la capital, del estrés, de la tensión, del agite, de la velocidad con la que se vive en una ciudad. Toda la vida se crió en el campo, junto a su padre, sus ancestros. Él era un hombre de campo, un campesino neto, humilde. Allá en esa vereda vivía con su esposa y su hijo, en una pequeña parcela que le dejó su padre, en una muy humilde casa, una casita de campo, nada de ostentación, nada opulento, una casita de campo, humilde, sencilla. Una casita que su padre con mucho esfuerzo logró levantar él mismo. Y en esa casa vivía él, don Francisco, con su esposa y su hijo. En esa parcelita de tierra sembraba y la tierra le daba lo necesario para vivir, para alimentarse, para sostenerse él, su esposa y su niño. Sembraba hortalizas, papa, yuca, unas gallinitas, tenía un par de vaquitas, unas reses. Le daban lo necesario para comer, para vivir. De cuando en cuando, de vez en vez, se reunían los vecinos, se encontraba con otros vecinos de las otras veredas. Acostumbraban a encontrarse para compartir, para tomar una taza de café, y en esos momentos hacían intercambios. Entonces doña Josefina le regalaba café, ella sembraba café, le daba a un Francisco café. Don Francisco le daba a cambio yuca, papa, y así hacían entre ellos, así solían hacer ellos. Entre las veredas reunirse y compartir entre ellos sus frutos, y de esa manera no les faltaba absolutamente nada, vivían muy tranquilo, lejos de la ciudad, allá en su casita de campo, sembrando la tierra. Una tarde, conversando con su esposa después de la jornada diaria de salir a revisar la granja, revisar la parcela, se sentó a disfrutar de un café. De pronto le vino un pensamiento y se lo expuso, se lo compartió a su esposa. Le dijo: mujer, este café es delicioso, este café es muy rico. ¿Qué te parece si aprovechamos el lugar en el que estamos, la posición en que queda nuestra casita, nuestra casa? La casa de él quedaba a borde de carretera, la casa de don Francisco. Quedaba al borde de carretera, pero tenía un borde inmenso hacia la casa, un espacio muy amplio entre la casa y la carretera. Entonces a don Francisco le surgió una idea, le dijo: mujer, ¿qué tal si aprovechamos el tránsito de vehículos diario y vendemos tintico? Ofrezcamos tinto a los viajeros, tanto vehículo que pasa, una paradita y que disfruten de un delicioso café. Vendamos tintico, mujer, y esto nos puede servir para algo. Su hijo ya lo habían mandado a la ciudad. Mandaron a la ciudad a su hijo, donde familiares capitalinos, para que ellos le ayudaran a que su hijo pudiera lograr esos estudios que ellos nunca habían logrado. A que pronto en la capital él lograra entrar a una universidad y formarse y lograr cosas que quizás ellos no habían logrado. Como todo padre sueña para sus hijos que logren lo que quizás ellos no han logrado. Su hijo ya en la ciudad, a la mujer le sonó la idea, le dijo: sí, me parece muy bueno, manos a la obra. Abrieron la puerta, organizaron la entrada entre la casa y la carretera, organizaron el espacio. Don Francisco, un hombre de campo que sabía trabajar la madera también, se inventó unas butaquitas, unos butacos, unos asientos, unos butacos, donde la gente se pudiera sentar un momento y tomar el café. Con su puño y letra, escasamente lo que habían aprendido a leer y a escribir, muy escasamente era lo que sabían.
Hicieron un letrero a puño y letra muy grande y lo pusieron ahí en la pared al lado de la puerta: se vende tinto. Efectivamente empezó paso a paso, poco a poco, uno que otro vehículo se fue deteniendo en el camino, en la carretera, para disfrutar un café, hacer una pausa, un descanso y tomarse un café, ya que ofrecían ahí tinto. La gente y los viajeros, los que se sentaban a tomar el café, quedaban asombrados del sabor de ese café. Delicioso café de Don Francisco, le decían. Don Francisco, qué café tan delicioso. Le cuento que esto sí sabe a café. Es que el café de la ciudad sabe a tierra, sabe a arena. Este café es diferente. ¿Y cómo no iba a ser diferente si era del mismo grano? Ellos lo molían, lo tostaban, lo molían, lo preparaban. Y poco a poco se volvió frecuente que pararan ahí vehículos, personas, viajeros, y se disfrutaran un delicioso café. De pronto un día uno de esos carros que tanto pasaba y ya solía parar ahí a tomarse el tinto, conocía ya a Don Francisco, le dijo: Don Francisco, yo distribuyo gaseosa, usted ha visto, es mi tránsito diario y llevo gaseosa a diferentes ciudades capitales. Si le parece bien, yo le dejo aquí una canastica de gaseosa y ofrece tintico y gaseosa. Yo se la puedo dejar aquí diario, mi recorrido paso, le dejo la gaseosita, ¿qué opina? A Don Francisco le sonó la idea, dijo: bueno, con lo que el tintico me da, pues pagamos esa gaseosa y sí, no veo problema. Le dejaron la gaseosa, entonces ya ofrecía a Don Francisco tintico y gaseosa para los viajeros que se detenían a hacer una pausa en el camino. Otro viajero de los camiones, carros y furgones que pasaban le dijo a Don Francisco: yo transporto pan de diferentes especies. Usted ve que hay una marca de mi furgoneta. Llevo diferentes especies de pan para los diferentes supermercados y negocios en la capital. Si le parece, le puedo dejar aquí pan. Y ofrece también pan a los viajeros. Sí, le parecía bien a Don Francisco, pues ya tenía con el tinto y la gaseosa, podía pagar esos panes. Le dijo: está bien, dejemos los panes. Le empezaron a dejar pancito ahí. Ya Don Francisco, ya tenía ahí tintico, gaseosa, pan. De pronto una tarde, Don Francisco, sentado, conversando y descansando con su esposa, le dijo: mujer, ¿qué te parece si esas deliciosas albóndigas, esas deliciosas carnes que preparas, unas veces de pollo, otras veces de res, que entre ellos compartían con los de las veredas? Le dijo: ¿qué tal si preparamos eso? Lo hacemos con los panes. Yo dispongo de algunos de los tomates ahí de la parcela, que él sembraba tomate y hortalizas. Le dijo: yo puedo disponer unos tomates, unas de las hortalizas, le ponemos eso tomatico, sus hojitas verdes, y tú te preparas esa carnecita rica, esas albóndigas que haces, y lo vendemos. La mujer le pareció buena la idea, también para estar ocupada, algo que hacer. Se puso manos a la obra y empezó a preparar sus albóndigas, que finalmente se convirtieron en una hamburguesa. Los comensales, las personas que se paraban ahí a tomar el tintico, la gaseosa, a comerse un pan, probaron un día la hamburguesa y quedaron maravillados del sabor tan espectacular de esa carne, o de ese pollo con el que otras veces ella variaba y preparaba la hamburguesa. Don Francisco, qué hamburguesa tan deliciosa. Le cuento que ni siquiera en las mejores marcas, en los mejores establecimientos de la capital, he encontrado el sabor que tiene esta hamburguesa, deliciosa. La voz empezó a correr de viajero en viajero, era rutinario para algunos de los conductores ya pasar y se conocían entre ellos. Entonces empezaron a correr la voz de las ricas hamburguesas donde Don Francisco. Ya entonces se volvió frecuente que paraban los carros para disfrutarse en las deliciosas hamburguesas de Don Francisco, acompañadas de una bebida gaseosa, una bebida caliente. Y poco a poco el negocio, que no era negocio, fue una idea que surgió en un momento para vender tinto, empezó a tomar otra forma. Ya Don Francisco se dio cuenta que el campo, la entrada para la casa, se le llenaba, y que muchas veces, en ocasiones los carros tenían que seguir derecho porque no tenían dónde detenerse, porque ya estaba ocupado. De pronto otro vecino de una vereda le dijo a Don Francisco: yo le puedo ofrecer unos metros de la tierra que hay ahí al lado, una tierrita que es mía, yo le puedo vender ahí un pedazo para que usted amplíe y tenga más personas ahí. A Don Francisco le gustó, le sonó la idea, conversó con el vecino, llegaron a un acuerdo y de pagarle mensualmente, unas cuotas mensuales, y obtuvo ahí unos metros más al lado de su parcela, de su casa, y entonces se amplió. Entonces ya tenían los viajeros un espacio más grande donde parquear, donde entrar. De pronto otro día, entre tanto viajero que pasaba, uno le dijo: Don Francisco, yo soy publicista,
Yo le puedo hacer un letrero muy bonito para que lo ponga ahí en la entrada. Eso hay entre hamburguesas y paradas, yo viajo muy frecuentemente entre hamburguesas y una que otra cuota que usted me dé, ponemos eso al día, pagamos eso. Don Francisco le pareció bien, él no tendría que meterse en ninguna deuda, pues aprovechó y le dijo que bueno, que estaba bien. Entonces llegó el día en el que aquel publicista trajo su inmenso letrero, hamburguesas Don Francisco. La voz se corría entre cada viajero. Y resulta que ya los pedidos empezaron a crecer. Las hamburguesas ya le decían: Don Francisco, vengo a consumir una hamburguesa y prepáreme 12, prepáreme 24, prepáreme esta cantidad de hamburguesas que las voy a llevar a la ciudad. Mi carro refrigerado, yo puedo llevarlas a la ciudad. Y resulta que ya se volvió frecuente que los comensales no solo consumían hamburguesa ahí, sino que también se llevaban para la ciudad, de sus familias y conocidos. Esas hamburguesas de Don Francisco empezaron a coger nombre, a reconocerse en diferentes lugares. La gente probaba una carne deliciosa, una hamburguesa deliciosa, los tomates, la hortaliza, todo tenía un sabor diferente, a campo, muy natural. Y el negocio empezó a crecer. Sin darse cuenta, Don Francisco ya tuvo que pedir la ayuda de vecinos de las veredas. Aquellos que tenían hijos que no los tenían haciendo nada, los aprovechaba y los contrataba ahí, le ayudaban en el día a día, preparando las hamburguesas, moliendo la carne, haciendo una que otra labor, tostando el café, y les pagaba el jornal. Sin darse cuenta, Don Francisco resultó con empleados, con colaboradores en su negocio. El negocio empezó a crecer de una manera tal que ya venía gente, solo viajaban a sentarse un rato al lugar allá en esa vereda, a disfrutar un momento de descanso y probar también las hamburguesas de Don Francisco. De pronto, entre el voz a voz, alguien empezó a comerciarlas en la ciudad y ya venía y le decía a Don Francisco: prepáreme tantas que voy a llevarlas al supermercado. Y allá las quieren comercializar. Lo cierto es que el negocio empezó a coger una fuerza que él nunca se imaginó. Ya era un letrero grande, ya un espacio mucho más amplio, ya tenía personas a cargo trabajando para él, ya los pedidos empezaron a crecer. Alguien vino y le propuso: Don Francisco, yo le puedo dar forma a su negocio, apoyarlo de una manera administrativa para que coja forma y usted pueda sacar más productos, llevar más hamburguesas hacia la ciudad. Lo cierto es que sin darse cuenta, Don Francisco, el humilde campesino, el humilde hombre de campo, se estaba volviendo un empresario sin darse cuenta, sin proponérselo, sin haber sido su idea inicial, pero el paso a paso lo fue llevando ya a irse convirtiendo en un empresario. De ahí surgió el dinero para mandarle a su hijo a la ciudad a que él se preparara en una de las mejores universidades. Con esa expectativa, con esa motivación, Don Francisco trabajaba cada día para mandarle dinero a su hijo y que él se volviera un profesional, de los mejores profesionales como él nunca lo había sido. De pronto un día alguien ya trajo un televisor, le ofrecieron un televisor inmenso para poner ahí el negocio, que él nunca pensó en un televisor o un radio, él vivía muy tranquilo. Él le decía a las personas: yo no necesito eso. Él nunca vio necesario tecnología, ni siquiera un radio, televisión, él no veía necesario eso en su vida, nunca lo vio necesario. Sentarse en las tardes al atardecer, a tomarse un café, a escuchar el murmullo, el ruido de las aves. Él decía: no, yo no necesito un radio, ¿yo para qué? Lejos de la comunicación de la ciudad, vivía muy tranquilo. Pero ya en el negocio se lo surtieron y tuvo ahí un televisor inmenso, tuvo unos radios y de pronto ya a diario escuchaba algo que él antes no escuchaba: noticias. Entonces resulta que las noticias día a día empezó a darse cuenta de noticias de la ciudad que él nunca estaba acostumbrado a oír. Noticias negativas. Noticias nefastas en ocasiones, asesinatos, muertes, la economía por el suelo, el desempleo cada vez mayor, el dólar va subiendo, el valor del peso va bajando, y todas las noticias eran negativas, que iban como golpeándole en sus emociones y de alguna manera inconsciente preocupándolo. Empezó a prestar atención en las mesas mientras la gente disfrutaba de una deliciosa hamburguesa, como alguien comentaba: ¿sabes qué? Le decía alguien a su amigo: ¿sabes qué, amigo? Aquí esto está crítico, esto está terrible, el desempleo está arriba, esto no muestra buen panorama, yo como que estoy pensando en irme para el exterior. De pronto en otra mesa escucha que alguien le dice a su esposa: mija, yo creo que lo mejor es vender, vendamos lo que tenemos y es mejor asegurarnos y más bien ahorrar en dólares. En otra mesa por allá otro día escuchó a alguien que decía: esto se va a poner difícil, esto cada vez el panorama es peor.
La situación aquí no va a mejorar, esto va a empeorar. Es más, si se sube el que, en las próximas elecciones sube el que no queremos que suba, esto se va a poner terrible. Los amigos míos en la empresa, le decía este hombre a su esposa, la empresa ya están empezando a buscar cómo salir hacia otro país. Es más, ahí tengo amigos que ya están trabajando la visa, el pasaporte. Miren el país vecino, decían en otra mesa, miren el país vecino cómo se volvió, qué tristeza, totalmente destruido. Y para allá va este país, decían en esa mesa. Era inevitable para don Francisco, aquel humilde campesino, que en las noches acostarse y no pensar en eso, y empezar su cabeza, su tranquilidad, su paz, empezó a verse trastornada por algo que él no estaba acostumbrado a oír. Tanta noticia negativa. El dólar hacia arriba, el peso hacia abajo, el desempleo cada vez aumenta, veía las noticias, la violencia en las calles, la destrucción, la bolsa cayendo, los países ajenos del exterior, otros países no quieren invertir por el que no saben hacia dónde va este país. Y eso empezó a atormentar sus noches. Un día más adelante lo visitó a don Francisco, su hijo. Vino de la ciudad, ya hecho un profesional, todo un profesional su hijo, gracias a esa labor de este par de campesinos humildes. Y el hijo, un día almorzando con sus padres, él le expuso esa preocupación. Su hijo le dijo: padre, yo estudié, me gradué, tú sabes que soy un profesional, yo estoy pensando también, viejo querido, en viajar al exterior. Realmente la situación en la ciudad, en el país está crítica. Mi viejo, la situación en este país es difícil. Yo te aconsejo, padre, que tengas mejor, mucho más cuidado. Yo creo que es mejor, madre, que empecemos a tener ahí mucha prevención, mucha precaución. Limitemos un poco los recursos, no nos pongamos a botar la casa por la ventana. Empecemos a controlar, seamos prudentes, le decía el hijo a sus padres. Al otro día, después de haber viajado su hijo nuevamente a la capital, él con su vieja se sentó con su esposa y dijo: mujer, ¿qué vamos a hacer? La situación está crítica, está delicada. Mire lo que nos dicen las noticias, mire lo que dicen en las mesas, mire lo que dijo nuestro hijo. Y él es un profesional. Si él lo dice, él sabe, él está allá en la ciudad. Él no nos va a mentir, si él está en la ciudad, él sabe cómo son las cosas. O sea que esto está feo, mija. Yo la verdad ya estoy muy preocupado. Yo pienso que es mejor, mija, que empecemos a controlar la cosa. O sea, paremos esto, empecemos un poquito a ser precavidos, tengamos precaución, mija. De pronto el día siguiente, cuando vino el camión que les dejaba el pan, don Francisco le dijo: amigo, hágame un favor, tiene un pan mucho más barato, deme algo mucho más barato, deme un pancito el más sencillo que tenga, más económico, la verdad. Esto está difícil, la cosa está complicada, uno no sabe en qué va a terminar esto. Y efectivamente, pues el hombre, el transeúnte que acostumbraba a parar ahí a disfrutar las hamburguesas, le ofreció un pan mucho más económico, un pan raso, barato, el pan más barato que tenía. De pronto un día alguno de los comensales le ofreció un café, le dijo: este café es muy barato, se evita usted tostar, moler, todo lo que está haciendo. Don Francisco, pensando en todas esas noticias negativas, dijo: más bien guardemos el café para nosotros, sí, déjeme ese café que es mucho más barato, que aunque el mío no me cuesta nada, pero me evito ese trabajo y más bien lo empiezo a almacenar para mi consumo mío y de mi esposa. De pronto un día ya se sentó con su esposa y dijo: mija, dejemos de estar gastando las gallinitas en este asunto. Hablemos con el vecino de la vereda de al lado, el que nos trae con el que intercambiamos carne por pollo y otras cosas, y digámosle que mejor nos bajémosle a eso, nos den una mala librita o lo que nosotros necesitamos para nuestro consumo semanal. Y más bien un transeúnte que pasaba, de los que acostumbraban parar ahí, uno de los camioneros que se detenían a comer, le ofreció una carne que él traía de la ciudad, una carne muy económica. Le dijo: vea, este es un lomo muy barato, se consume mucho. Poco a poco, sin darse cuenta, las cosas cambiaron en su negocio. La gente que se detenía a disfrutar de las deliciosas hamburguesas de don Francisco notaron algún cambio, notaron algo diferente en esas hamburguesas. El pan no era el mismo, la carne no sabía igual. Otros de los que paraban en el camino, viajeros frecuentes a tomarse y disfrutar su delicioso café, notaron algo diferente en el café. Don Francisco, este café no sabe igual, esto sabe a tierra, esto sabe a arena, este es el mismo café de la ciudad. Poco a poco se empezó a correr la voz, se empezó a correr el ruido entre los mismos camioneros, los conductores, empezaron a correr la voz de que ya ese paso de descanso donde don Francisco no era el mismo. Algo pasaba, ya las hamburguesas no sabían igual. Ya empezaron las críticas y a decir, como todo en este país, alguien decía, cuando ven que les va bien, empiezan a bajar la calidad y se tiran el negocio.
pero desconocían qué era lo que estaba ocurriendo. La preocupación interior en la mente, en las emociones de don Francisco, que empezaron a correr por el continuo escuchar de noticias. Ahora se volvió su fuente diaria, algo que él nunca hacía y que nunca vio la necesidad. Ahora lo acostumbraba a hacer diario, sentarse frente a ese televisor a ver cómo iba la situación del país. Entonces cada vez las noticias lo golpeaban más. En vez de alentarlo, lo dejaban más preocupado. Esas noticias lo alentaban más bien para continuar con lo que estaba haciendo, ponerle un freno, bajar al impulso con el que iba y parar la cosa. La voz se corrió, el voz a voz se corrió, ya las hamburguesas de don Francisco no eran las mismas, perdieron su calidad, empezaron a bajar los pedidos, ya los comensales no eran la misma cantidad de antes. Una tarde sentado con su vieja, como le decía él, su mujer, le dijo, mujer, miró alrededor y le dijo, mujer, ¿te has dado cuenta que ya no para la misma cantidad de gente? ¿Te has dado cuenta cómo han disminuido las personas que acostumbraban pararse aquí a disfrutar del pan, del café, de la hamburguesa? Si es mujer, que ahora son tan pocos, ahora son muy poquitos. Mira los metros al lado que conseguimos con don Eduardo, el vecino de la otra vereda, mira que eso es vacío. Mira que si al caso son 1, 2, 3, si al caso tenemos 5 personas sentadas ahí. ¿Te das cuenta, mujer? Tenían razón las noticias. Mira que nuestro hijo tenía razón, no nos mentía. La situación está difícil, esto no se sabe para dónde va. Mira que lo que decían en las mesas es cierto. Mira que lo que dice ese noticiero diario es verdad. Gracias a Dios, mi hija, le pusimos cuidado a esas noticias, porque si no, ¿en qué problema nos habríamos metido? Mira ya esto cómo está, le dijo. Dijo, mira, ya son 5, mira que cada vez son menos, mira que ya se nos está quedando el producto ahí. Ya tuvieron que decirle a los hijos de los vecinos de las otras veredas que no los necesitaban más, porque ya eran muy poquitos los comensales que se sentaban. Mujer, le dice a su esposa mirándola a los ojos, tenían razón, las noticias son ciertas. Esto está muy difícil, esto está crítico, esto va cada vez de mal en peor. Esto no es a dónde parar, mija. ¿Sabe qué, mija? Pensemos en nosotros, cuidemos nuestro sustento diario. Esto más bien es mejor que lo cerremos, ya son solamente 5 o 6 personas en el día que paran a tomar café y si al caso uno que otro consume un pan. Entonces yo creo que es mejor, mujer, que suspendamos esto. Mira cómo está crítico, se puso todo difícil, cada vez está peor. Mandó quitar su letrero que había allá encima, lo echó por allá atrás, en un espacio que tenía en la parte de atrás de su parcela. Allá al sol y el agua se empezó a oxidar. Aquel gran letrero, hamburguesas Don Francisco. Los metros que había conseguido y que se llenaban de autos, camiones y personas haciéndole pedidos y consumiendo, volvió otra vez a preparar la tierra, a abonarla, para nuevamente dedicarse a sus hortalizas, a su yuca, a su papa. Y con el tiempo, lentamente, don Francisco volvió a su oficio de siempre. El humilde campesino, el humilde labrador de tierra, hombre de campo. Y otra vez se acostumbró a su vida de siempre, a vivir de lo que la tierra le daba. Tremenda historia, ¿sabe? Que nos deja una gran lección. ¿Cuál es tu fuente de información? ¿Cuál es nuestra fuente de información, sabe? Uno queda asombrado de ver cómo hoy en día el mundo, la sociedad se rige por lo que digan las redes sociales. Si lo dicen en el noticiero del mediodía, eso es verdad. Si lo dijeron en el noticiero tal o noticiero X o Y al mediodía, yo le creo a ese noticiero porque es una fuente, ellos saben lo que investigan y lo que dicen y lo que publican. ¿Cuál es nuestra fuente de información? ¿Cuál es la fuente en la que nos basamos para tomar decisiones, para actuar, para vivir, para seguir? ¿Cuál es la fuente de información que recibes? La sociedad hoy se rige por la fuente Facebook. Entonces cuando circula la noticia en Facebook, Twitter o Instagram, TikTok, WhatsApp, entonces empiezan a publicar la información a través de cualquiera de estas redes y muchos la asumen por cierta, por real. Entonces basan su vida, sus decisiones por lo que digan las redes sociales. Hay unos que no arrancan el día sin escuchar lo que digan las noticias y basados en lo que digan las noticias toman sus decisiones. Recuerdo tiempo atrás cuando pensé en tener mi propia casa, los comentarios, las fuentes que recibía a mi alrededor por lo general no eran positivas. No, Henry, eso no te metas en vivienda, eso sale más barato pagar arriendo. No, y aún así te vas a meter en una vivienda, Henry, no tienes que pagar administración. ¿Administración? Henry, eso es otro arriendo más, no te metas en eso.
Recuerdo en el carro, cuando nos metimos en el carro, las fuentes que escuchaba alrededor por lo general decían, no, tener carro no es negocio. Tienes que pagar impuesto X, impuesto Y, rodamiento, un SOAT, tienes que pagar esto. No, Henry, eso yo me iba a meter en eso y no lo hice. Ando más cómodo, más barato en bus. Si yo hubiera escuchado esas fuentes, ni casa, ni el vehículo, ni mi vida estaría igual que antes si hubiera prestado atención a esas fuentes, ¿sabe? ¿Cuáles son las fuentes que tú recibes? ¿De dónde recibes la información? Quedo asombrado de ver personas en el día a día, en la oficina, como se sientan frente al televisor y dan por verdadero lo que dice el noticiero y de ahí toman sus decisiones y los escucho uno diciendo, no, yo no me meto en eso, hoy en día es mejor invertir poquito, no meterse en esto porque miren las cosas como están, miren la situación cómo va, este país quién sabe en qué termina. ¿Cuál es la fuente de información en la que muchos se basan hoy en día para vivir? ¿Estás yendo a la fuente adecuada? ¿Estás yendo a la fuente correcta? ¿Sabe que hay una fuente que nunca nos miente, que hay una fuente que nos dice la verdad, que hay una fuente que nos asegura nuestra vida y esa es la Biblia, la palabra de Dios? ¿Esta es tu fuente? ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que tú leíste un capítulo completo de la Biblia? Dime qué versículo te sabes de la Biblia de memoria o cuántos versículos te sabes. ¿Sabes qué dice la palabra respecto a la situación del mundo, el mundo actual, el mundo futuro? ¿Qué dice la Biblia? ¿Has acudido a la fuente verdadera, a la fuente que es Jesús, a la fuente divina? ¿Acudes a esa fuente antes de tomar una decisión? Yo recuerdo cuando me metí en mi casa, me metí basado en lo que dice la palabra, en sus promesas, confiado en Dios, en Él. No en las fuentes que escuchaba negativas. Cuando metí en el vehículo dije, no, la palabra dice que Él me suplirá todas mis necesidades. Él proveerá mi necesidad. Que su bendición es la que enriquece y no añade tristeza. Y me metí en el vehículo y Dios me ha bendecido. Y Dios puede decir hoy me ha prosperado porque confié en esa fuente, en Él, en su palabra, en sus promesas. ¿Estás yendo a la fuente adecuada? O la fuente tuya y que das por fidedigna y real y verdadera para tomar decisiones son tus amigos, y tus amigos estarán, ¿cuál será la fuente de tus amigos? ¿Las noticias? ¿Las redes sociales? ¿Sabes qué dice la palabra? La palabra de Dios dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueras limpio y recto, ciertamente se despertará por ti, prosperará la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Job 8, 5, 7. ¿Sabes qué dice Proverbios 10, 22? Dice la bendición de Jehová, la bendición de Dios, la bendición del Padre, es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Todo lugar que pisare la planta de tu pie será vuestro. Deuteronomio 11, 24. Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Esas eran las promesas que yo recibía y que escuchaba del Padre y de Dios. Primera de Crónicas 17:2. Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Caerán a tu lado 1000, dice Salmo 91:7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbio 33, versículo 6. ¿Cuántas promesas tenemos aquí en esta fuente, en su palabra? Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el salmista. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Sabe? Asegúrate de que tú estés yendo a la fuente adecuada, de que tu fuente sea la fuente verdadera, de aquel que nunca miente, de que no te dice mentiras, de que te dice la verdad, aquel que dice que caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Recuerdo cuando empezó la pandemia el año anterior, los primeros días, cuando todo era una incertidumbre, todo era un pánico y nos mandaron a la primera cuarentena a encerrarnos. Recuerdo que doblé mis rodillas y puse mi vida y mi familia delante de la presencia de Dios. Y recuerdo que su promesa fue al abrir la escritura, al abrir la Biblia, para en el libro de Isaías, el Señor me dijo, anda pueblo mío, escóndete por un momento en tanto que pasa la indignación. Luego en otro versículo el Señor me dio una palabra que me dijo en el libro de los Hechos, ninguno de los que viaja contigo perecerá. Cuando le dio esa palabra al apóstol Pablo en el barco aquel que iba a naufragar. Y el Señor me dio esa palabra y me dijo, ninguno de los que viajan contigo perecerá. Y supe que se refería a mí, a mi familia.
Y hoy veo cómo Dios ha guardado a mi familia y ha cumplido su promesa. ¿Sabes? Asegúrate de que tú estés yendo a la fuente correcta, a la fuente fidedigna, a su palabra. Que tú te bases para tomar decisiones en lo que diga su palabra. Que tú tomes tus decisiones y te bases en sus promesas. En que Él no miente. Que tú estés caminando, dirigiéndote, actuando, decidiendo, haciendo ese negocio, haciendo esa inversión, basado en sus promesas. No en lo que diga la noticia del mediodía. La última noticia, no lo que digan las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, no, lo que diga su palabra. Su palabra dice que tú serás prosperado en todas las cosas, que seremos prosperados en todas las cosas. Créele a Él, cree en sus promesas, cree en esa fuente verdadera. Acude primero antes que cualquier amigo, que cualquier noticiero, que a las redes, que al internet. Doy la rodilla y acude a la fuente digna. Señor, ¿es tu voluntad? Señor, emprende este camino. Confiado en ti. Mire lo que dice el versículo que les leí hace un momento. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Sabe, el que confía en Jehová no es defraudado. El que confía en Él no es defraudado. Ninguna persona, hombre, ser humano, que ponga su confianza en el Altísimo será defraudado. Porque Dios es fiel, porque Dios es verdadero, porque su misericordia es para siempre. Asegúrate de que estés yendo a la fuente correcta, de que tu fuente sea Él, que sea la fuente para tus decisiones, para hacer tu familia, para emprender tu negocio. Y emprende, lánzate, conquista, métete a ese negocio, confiado en su palabra. Prospera, avanza, Dios quiere lo mejor para ti. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 11, verso 4, algo que siempre me ha maravillado. Dice, el que al viento observa, no sembrará. Y el que mira las nubes, no segará. Mire lo que dice ese versículo. El que al viento observa, no sembrará. Y el que mira las nubes, no segará. ¿Qué hace el sembrador? Sale, siembra su semilla, hace su trabajo, hace los surcos, pone la semilla y confía. Confía que Él mandará la lluvia, que Él mandará el clima, que el Señor hará su labor, que Él cumple, que Él es bueno. Haz tu trabajo, emprende, lánzate, conquista, atrévete, cree en sus promesas, son para ti, confía en Él. Él te bendecirá, Él te prosperará. Si pusiste tu camino primero en Él, si la fuente en la que te basaste para hacerlo fue en Él, prosperará tu camino. Señor, te doy gracias por esa persona que está ahí, Señor, conectada. Señor, reaviva su fe. Renueva sus sueños, Señor. Restaura sus sueños, Señor. Señor, que todo temor, Señor, infundado, que todo temor de fuentes equivocadas, de fuentes negativas, de fuentes que no son los canales correctos. Señor, hoy, Señor, tu palabra transforme esa mente, transforme ese corazón. Levante ese ánimo, Señor. Levante sus fuerzas. Y que puedan comprender, Señor, todos y yo podamos comprender que tú nos has hecho más que vencedores, que contigo podemos conquistar, que conquistaremos reinos, que avanzaremos, que triunfaremos, Señor, porque tú eres fiel, porque tú cumples tu palabra, Señor. Señor, lo sé y lo he experimentado en mi propia vida, que confiar en ti vale la pena. Que nunca, nunca el hombre o el ser humano que pone en ti su confianza es defraudado. Porque eres fiel, porque eres verdadero, porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu verdad, porque tú sí nos hablas la verdad, porque tú nos guardas, porque tú nos bendices, porque puede haber sequía, Señor, pueden faltar ovejas, ganados, prados, todo alrededor, Señor, estar escaso, pero a nosotros no nos faltará tu provisión y tu bendición y tu verdad, porque tu bendición va con nosotros. Bendice a esa persona que está ahí, Señor, prospera su camino, prospera ese reto, esa meta, ese sueño en el que va a emprender, Señor, y sabemos que será un éxito porque ha puesto en ti su confianza. Bendice su semana, bendice su vida, bendice su entorno, su familia, su casa, la labor de sus manos, bendice su trabajo, Señor, bendice su salud. Te lo pido, Santo Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre mío. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda algo, y es que la bendición de Dios va contigo. La bendición de Dios en tu vida no depende de si el dólar subió, el peso subió, el dólar bajó o cómo estén alrededor. La bendición va contigo y te acompaña, está en tus manos. Dios te bendijo a ti. Dios nos dio la bendición, Dios me bendijo a mí, nos ha bendecido y lo que hagamos es prosperado.
haz lo que esté en tu corazón porque Dios está contigo, le dijo el Señor a David. La bendición está contigo y va donde quiera que tú vayas porque está en ti la bendición del Padre. Bendiciones para todos. Les deseo que tengan una semana súper bendecida y gracias por estar ahí, por haberte conectado. Bendiciones. Muchas gracias.